presupuesto del 2024 ya está sometido y tenemos con nosotros a José Horacio Rodríguez, que hace muy pocos días del Partido Opción Democrática hizo un llamado y un reclamo, hablando de una deuda que tiene precisamente el Estado con los trabajadores desde hace muchos años con relación a la inflación y la indexación de sus salarios y el pago del impuesto. Y entonces él dijo que si eso no estaba dentro del presupuesto, él no iba a votar por ese presupuesto. Asimismo dijo Iván Lorenzo también, y creo que se va a sumar una serie de personas. Primero, explícale a la gente ahora con un poquito más de calma de qué se trata ese reclamo, cuánto tiempo tiene, está por ley, desde cuándo no se cumple. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias, María Cela, por prestarle atención a este tema que afecta de manera directa a los trabajadores y trabajadoras, a los profesionales independientes, a todos los asalariados del país, bueno, de su esfuerzo contribuyen también al fisco para aportar a los gastos del Estado. Pero que, bueno, como ya tú bien explicabas, el Código Tributario establece cuál es la escala de impuestos que se debe pagar según tus ingresos. Las personas físicas debemos pagar, y el Código Tributario establece un monto exento a partir de un salario equivalente mensualmente a 34.685 pesos, que no paga impuestos sobre la renta. ¿Desde cuándo está establecido ese salario para que sea a partir de ese salario que se pague el impuesto? Porque ya la canasta básica va bastante más por encima. Ese monto se estableció en enero del 2017. Y se ajustaba anualmente porque así lo establece la ley. ¿Se ajustaba siempre? Siempre. En el artículo 296, párrafo primero del Código Tributario, es que establece que cada año se debe ajustar ese monto según lo que ha sido la inflación del último año. Por ejemplo, si el monto exento es de 34.685 pesos, a partir de ahí se comienza a pagar un 15%, de lo que tú ganas de ahí en adelante, tú comienzas a pagar un 15% de tus ingresos de impuestos sobre la renta. Esa es la primera escala, porque a partir de un monto aproximado de 50.000 pesos mensuales, sube a 20%. O sea, el excedente de ese monto pasa a pagar un 20% de impuestos sobre la renta. Y a partir de un monto aproximado de unos 79.000 pesos, más todavía, es un 25% de lo que tú ganas a partir de ahí. Ese primer pago se debe cada año revisar, esa primera cantidad. Cada escala se debe indexar. La del 15%, la del 20% y la del 25% se debe indexar con la inflación. Según lo que ha sido la inflación. Si fue un 5% la inflación, por poner un número, entonces... Asimismo se debe indexar. Vamos a ponerlo más fácil. Si es un 10%, porque es más fácil hacer el cálculo. Ha sido la inflación el último año. Si el monto es 34.685, quiere decir que a partir del año siguiente se indexa un 10% de 34.000, son 3.400. Quiere decir que a partir del año que viene son 37.000, es más, se meten 38.000, porque recuerda que son 34.685, entonces a partir de 38.000 es que se debe comenzar ese pago, y así escalonadamente. ¿Qué pasa? Hace ya 7 años, es más, ahora en en enero del 2024, se van a cumplir ya 8 años desde la última vez que no se aplica esa escala. Y en los últimos 8 años, la inflación acumulada ya alcanza casi un 40% de inflación. Pongámoslo como ejemplo de esta manera para que sea fácil de visualizarlo. En enero del 2017, la última vez que se aplicó ese ajuste, el costo de la canasta básica familiar promedio era de 28.000 pesos mensuales, 28.900 pesos mensuales. Y fíjate que se comenzaba a pagar esos impuestos a partir de 34.000. Quiere decir que estaba exento el monto total de la canasta básica familiar y aún así quedaba un excedente de unos 6.000 pesos para poder incurrir en gastos adicionales que tiene la familia. Hoy en día, el costo promedio de la canasta básica es de 44.000 pesos a agosto de este año y sigue congelado. Esos son $145 que el presidente dijo hoy en la semanal, que eran $145, que era más barata la canasta familiar, lo dijo hoy en la semanal, que en Centroamérica, que era el país que estaba por debajo del costo de la canasta familiar. Más de ahí, pero el tema aquí porque $100 son 5.500 pesos. Y estamos hablando de que la canasta básica es 44.000 pesos. Pero el tema aquí es para que la gente pueda entender.
porque nosotros sometimos un proyecto muy parecido al de José, solamente que aplicamos un porcentaje de ese ajuste para que el gobierno no se quejara de que no estaban los recursos, pero es básicamente el mismo. El punto aquí es que hay un ajuste que tiene que hacerse todos los años, porque la ley lo manda, para las diferentes tablas de sueldo mínimo y según la escala, como tú decías, del 15, el 20, el 25. No se hace hace 7 años, bajo la premisa de que no hay ingresos y muchas excusas más que usan los gobiernos, pero debería hacerse el ajuste por inflación. Lo que José Horacio está reclamando es que ese ajuste se haga totalmente hasta la fecha. Eso Los sería 40% que estaba eso diciendo. sería aproximadamente, según los cálculos, que el salario mínimo que va a estar exento de impuestos sobre la renta llegaría casi a los 60,000, 50,000 y pico de pesos. Cerca de los 56,000, 50 y pico de miles de pesos. Entonces, Es en el de nosotros pusimos que proporcionalmente fuera 40 y pico para poderlo irlo haciendo anualmente y que no se pusiera la excepcionalidad en el presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Y José Horacio tiene razón y coincidimos en eso. Lo que pasa es que nosotros estamos planteando, vamos a la legalidad, vamos a cumplir con este tema. Y la gente tiene que entender que su ajuste es necesario. Lo que el gobierno dice es, no puedo hacer el ajuste porque no tengo los ingresos necesarios para poder implementarlo. Y nosotros Pero es que la gente tiene menor capacidad adquisitiva. Esto se está haciendo además violando la ley orgánica de presupuesto. Porque Eso no se puede violar la ley. No, pero es que se hace una excepcionalidad. En cada presupuesto que se aprueba anualmente, se menciona que ese ajuste no va a ser aplicado. Pero esa excepcionalidad, yo insisto, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de presupuesto, que es la 123-06, establece en su artículo 37 que la ley anual de presupuesto de cada año no se puede utilizar para modificar partidas impositivas, para hacer modificaciones, aumentos o disminuciones de impuestos que establecen las leyes. Y esto es precisamente lo que se hace con esa excepción sí anual que se está elevarse un haciendo. recurso de Porque se inconstitucionalidad. está haciendo. Pues ahí está el bajadero. Pero el yo recurso de creo que nosotros los inconstitucionalidad. legisladores debemos asegurarnos de aprobar leyes, uno, que no violen la Constitución y dos, que garanticen un alivio a las familias dominicanas. Pero tú estarías... producto de los altos niveles de inflación que han hecho que sus salarios se vean afectados. ¿Tú defenderías que se le subiera el 40% o que fuera como había propuesto Faride, año por año hasta llegar al monto correcto, de manera proporcional? Tenemos que hacer que se cumpla la ley, porque además es un tema de justicia. Las empresas, cuando tienen que pagar impuestos sobre la renta, se calcula únicamente el pago de los impuestos luego de que ya han agotado el pago de todos sus gastos. Entonces, para las familias debe ser igual. Claro, cuando una familia no ha podido agotar todos sus gastos, tú no puedes comenzar a exigirle que pague impuestos sobre una renta que no ha percibido. Y en ese sentido, yo pienso que se debe hacer incluso el cálculo de todos los quintiles de No, tiene que hacerse así, claro. ¿Por qué? Porque con toda la tabla que está en el Código Tributario. En el número 5, el costo de la canasta familiar, según el Banco Central, es de 72,000 pesos mensuales. Eso quiere decir que es el costo mínimo para sobrevivir del 20%. Esto es una causa que debemos apoyar todos y yo creo que el recurso está ahí, declararlo inconstitucional.